Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Vía Pública. Finalmente las elecciones municipales se van a desarrollar en 2 días, por lo que los comicios se llevarán a cabo el día sábado 26 y domingo 27 de octubre. El proyecto fue despachado tras una sesión extraordinaria en el Senado. Sin embargo, algunos puntos de la ley fueron rechazados, por lo que será la comisión mixta la encargada de resolver dichas divergencias. Entre estas controversias están, por ejemplo, las multas a quienes no asistan a sufragar, es decir, el no pago de la multa, considerando que el voto es obligatorio, monto que va de entre los 32.000 y 200.000 pesos. Otra de las indicaciones que genera debate es la disminución en el dinero de reembolso por cada voto que reciben los partidos y encontrar además acuerdos en el punto de la propaganda electoral. Materias que deberán ser zanjadas, por supuesto, durante los próximos días, considerando que este 27 de julio vencen los plazos para la inscripción de candidaturas. Por otro lado, entre los puntos aprobados se encuentra la norma que pone fin a la prohibición de la venta de alcohol, la modificación en la designación de vocales, quienes solo podrán cumplir esta labor en 2 elecciones consecutivas, y el aumento de 2 a 3 horas de los permisos para que los trabajadores, el permiso que deben dar a los trabajadores para que puedan ir a votar. Vamos de inmediato al panel, vamos a hablar, por supuesto, de este y otros temas. Ha sido una semana muy movida, un inicio de semana corta aún, muy movida en varios temas de contingencia. Para eso nos acompaña Rodrigo Arellano, vicedecano, ¿cierto?, de la Escuela de Gobierno, de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Y también nos acompaña Marco Moreno, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, encantado de estar aquí con nuevo conductor. Aquí estamos. Claro, comenzando. Escuchando ahí el piso Matías. Estamos aquí con el serrucho guardado, listo ya. Ojalá no me escuche Matías, pero comencemos de inmediato entonces. Sigamos lo mismo que estábamos viendo, ¿cierto? Se viene esta inédita, ¿cierto?, elección de 2 días en una elección de esta magnitud. Habían puntos que todavía quedan por resolver, pero ¿cómo ven ustedes la viabilidad de realizar una votación en 2 días? Considerando que hay varios sectores, ¿cierto?, que dicen que esto puede generar problemas, de que se deja abandonado, ¿cierto?, el sector rural, o de que el transporte va a funcionar solamente un día. A mí me gusta la idea. Yo soy de los que piensa que va en el sentido correcto el que podamos tener más tiempo para poder ejercer nuestro derecho, ¿no? Es la tendencia en los países en el mundo, ¿no? Las democracias más consolidadas tienen sistema de voto adelantado, tienen voto por correo, distintas modalidades que permiten, ¿no es cierto?, a la gente programarse para poder llevar adelante este proceso. Creo que ya tuvimos una experiencia en Chile, ¿no?, en donde la elección anterior, incluso de gobernadores, alcaldes, concejales, se hizo también en 2 días, justamente por las restricciones sanitarias que teníamos a consecuencia del COVID. Y por lo tanto creo que va en la dirección correcta, que es generar incentivos para que la gente pueda participar de la mejor manera, ¿no es cierto?, informada y con el tiempo suficiente para poder sufragar. Piensa tú que, por ejemplo, en comunas como Maipú o Puente Alto, La Florida, ¿no es cierto?, donde podría llegar a tener una papeleta de 200 personas, de 200 candidatos, evidentemente pretender hacerlo eso en un horario restringido, con la gente, digamos, apurada y presionando por votar, podía generar muchos problemas. Creo que fue una decisión correcta. Lo mismo la introducción de la modificación que hizo el gobierno respecto también de disminuir el valor por voto, ¿no?, que también ha generado una polémica. Y en lo que no estoy de acuerdo para nada es la introducción que habían hecho en la Cámara de Diputados, que por suerte el Senado rectificó, de quitar la multa, ¿no es cierto?, para quienes podían ir a votar y que no hubiera ninguna sanción para aquellos que no lo hicieran. Creo que eso es un atentado contra el voto obligatorio, que creo que es lo que debemos instalar con mucha fuerza, y por lo tanto creo que estuvo muy bien lo que hizo el Senado hoy día. Vamos a ver cómo se resuelve la comisión mixta, pero creo que fue la decisión correcta. Varias reflexiones. A mí no me molesta que sean 2 días, me molesta que sea tan improvisado. Estamos a 3 meses de la elección, un poquito más de 3 meses para una elección bien relevante. Sabemos la importancia que tiene la decisión de tomar o decidir gobiernos locales y en este caso también gobiernos regionales. Y sabiendo el escenario, ya desde hace mucho tiempo atrás, creo que todavía no haber sellado o no haber cerrado esta discusión en torno a si lo hacíamos en 2 días, si el comercio abría o no, que creo que a mí también
no era ideal en una economía tan dañada como la nuestra cuestionar o condicionar al comercio durante un periodo tan largo de tiempo. Creo que le genera cierto grado de incerteza al sistema político. Tiene razón Marco en algo, que nosotros debiésemos avanzar en otros mecanismos para incentivar la participación o facilitarla más bien. Creo que esta es la solución más fácil, alargarla en 2 días. Pero ya que estamos en esa, hay que contribuir y avanzar. Pero probablemente sea el inicio de una buena discusión de hacer el voto a distancia o voto electrónico. Siempre nos escudamos en que nuestro sistema electoral y los resultados son súper transparentes, muy rápidos, y eso es verdad. Pero ahora con el cambio al sistema obligatorio para esta elección, eso se pone un poco en tela de juicio por la magnitud de la cantidad que debiese concurrir a votar, y efectivamente van a haber comunas, regiones en que la papeleta de votación va a ser bastante complicada para definir el candidato. Y en esa lógica había que dar ciertas facilidades. Esta discusión ojalá hubiésemos tenido 6 meses atrás y haber tenido más certezas. Pero ya que estamos en esa, creo que el experimento que tuvimos justamente en la anterior elección de concejal y alcalde de hacerla 2 días eliminó cualquier ruido de transparencia, que siempre es un cuestionamiento que algunos sectores sacan a luz en las elecciones. Pero insisto, ojalá el sistema político esté más preparado para tener decisiones mucho más avanzadas. Comparto con Marco el tema que me parece insólito, la decisión de la Cámara de Diputados de haber eliminado la multa para las personas que no concurriesen a votar. Creo que es una mala decisión, que no va en la línea correcta con lo que se busca con el sistema de voto obligatorio, pero gracias a Dios tenemos el Senado que corrigió esa decisión, y esperemos que la comisión mixta también salve esa mala decisión original por parte de la Cámara. ¿Y si esto avanza en la comisión mixta, es retroceder? Considerando que por un lado tenemos el voto obligatorio, pero ¿qué sentido tiene tener un voto obligatorio si no va a haber en este caso algo que te diga anda a votar o va a tener que pagar una multa? Bueno, si se aprobara eso sería, claro, un contrasentido, porque lo conversábamos con Rodrigo, tendríamos en los hechos el voto voluntario nuevamente funcionando. Porque ¿cuál es el incentivo que yo tendría para ir a votar? O sea, no tengo que pagar ninguna multa, entonces no voy a ir a votar, ¿no? Y entonces volvemos a los problemas que teníamos de participación. Recordemos que en Chile sistemáticamente veníamos eligiendo a las autoridades con una muy baja participación, ¿no? Lo que generaba problemas de legitimidad, lo que genera problemas para el funcionamiento adecuado de las instituciones, y creo que sería un retroceso enorme, ¿no es cierto?, si es que en la comisión mixta esto se llegara a reponer. Y justo en esta elección, pues las elecciones presidenciales parlamentarias tienden a tener un poquito más de participación, en torno al 50, 52, antes del voto obligatorio. Bueno, tampoco hemos tenido con voto obligatorio desde hace un buen tiempo atrás elecciones presidenciales y parlamentarias. Pero creo que la eliminación de la multa efectivamente lo que implanta es un sistema de voto voluntario de facto. Y no sé si está en la lógica de lo que los partidos políticos, la experiencia de la ciudadanía buscó y vio en los plebiscitos que tuvieron este efecto de voto obligatorio con multa y que tuvimos una altísima participación y que justamente le da legitimidad al sistema. Nuestro sistema electoral estaba en torno a participación del 40, 50%, que creo que eso es muy bajo para una democracia que tiene que tener mayor robustez. Claro, el debate y la intención siempre está en que la gente vaya a votar, y justamente por eso venía de la mano el voto obligatorio con esta multa. Me quiero quedar con lo que tú decías, Rodrigo, de que podemos comparar un poco ciertas elecciones con papeletas gigantes, con muchas opciones, a una presidencial, por ejemplo, donde tenemos una lista un poco más acotada, y hemos visto, ¿cierto?, en candidaturas, en elecciones anteriores, que eso se ve reflejado en el tiempo, ¿cierto?, en las filas que hay para la votación. Esta implementación, si bien es rápida, ¿puede generar algún problema? Porque esto tiene que tener recursos, ¿cierto? Va a tener que haber una organización, ¿cierto? Una planificación de algo que no es usual. Si bien lo hemos visto, por ejemplo, en la de consejeros, ¿cómo va a ser esta implementación? ¿Va a haber problemas? Habían otras, yo lo mencionaba, algunos sectores políticos hablaban de que esto podía generar problemas, por ejemplo, en el sector rural, en términos del transporte, porque está destinado solamente un día, no son 2. ¿Cómo van a distribuir esto? No, yo creo que el CERVEL tiene suficiente experiencia, tiene una institucionalidad robusta, la gente confía en el CERVEL, por lo tanto, si fue capaz, ¿no es cierto?, de garantizar proceso electoral en un contexto como el de la pandemia, que fue el que tuvimos en la última elección de esta misma característica hace 3 años y medio atrás, no veo dificultad para que ahora esto se pueda poner en práctica. Además, se ha ido instalando esa habitualidad, y yo creo que de alguna manera ese hábito, ¿no es cierto?, porque de alguna manera
el que sea obligatorio lo que te genera es un hábito de votar, ¿no es cierto? Eso se va transmitiendo en la familia y por lo tanto es positivo. Yo creo que por lo tanto no va a haber problema en la implementación de hacerlo en 3 días. Claro, en las zonas rurales podríamos tener esa dificultad, pero creo que la gente va a tomar las precauciones adecuadas para poder ir a votar, va a tener 2 días para poder hacerlo, por lo tanto va a encontrar la mejor manera de que esto se pueda implementar. Sí, yo creo que tenemos un lujo de CERVEL, fíjate, que además lo hemos puesto a prueba en los últimos años con una serie de elecciones, con un plebiscito, una segunda opción para el plebiscito constituyente que incluso ellos mismos decían, no estamos preparados para abordar una elección de tan magnitud en tan poco tiempo, y finalmente se tensionó y logró llegar a puerto con una elección que fue transparente, rápida, efectiva, como estamos acostumbrados en nuestro país. En nuestro país estamos acostumbrados a tener elecciones transparentes con buenos resultados muy rápido. Entonces, yo también tengo esperanza de que Independiente, insisto, yo creo que esta discusión debemos haberla tenido con más tiempo de anticipación, y ahí quizás un mea culpa de la clase política, del CERVEL también en parte, pero tengo la certeza que Independiente, si se define en 2, en un día, con o sin multa, bueno, la multa probablemente cambie quizás los guarismos de participación, pero creo que el sistema nuestro está preparado para una elección de esta magnitud, de esta importancia y con estas condiciones. Quedémonos en las elecciones municipales, ¿cierto? ¿Cómo ven ustedes el escenario político? ¿Cuáles son los objetivos que tiene tanto el oficialismo como la oposición de cara al menos en las elecciones alcaldes? Hay sectores que pierden figuras potentes como Evelyn Matei, por ejemplo, Rodolfo Carter en la Florida. ¿Dónde está el objetivo que tiene que tener? ¿Mantener los sectores emblemáticos, por ejemplo, en la zona oriente? ¿Recuperar sectores que han estado pimponeándose de un sector ahora a otro? Por ejemplo, Santiago Centro, que traen a Desbordes, que es una carta fuerte. Lo que puede ocurrir en la Florida, ¿cierto?, con el Partido Comunista también apretando al candidato de Rodolfo Carter. ¿Cómo ven el escenario político en el término de alcaldes? Bueno, el oficialismo tiene el desafío de buscar retener muchos de los municipios que le arrebató al entonces oficialismo, hoy día oposición, en la elección de hace 3 años y medio atrás, ¿no? Por lo tanto, hay comunas emblemáticas para el oficialismo. Tú decías Santiago, Valparaíso también, de alguna manera Viña del Mar, que el oficialismo tiene que tratar de retener, ¿no es cierto? Son bastiones importantes porque hay un número de votos muy significativo. Puente Alto, por ejemplo, La Florida, Ñuñoa, ¿no es cierto? Es otra de las comunas que el oficialismo busca retener y de esa manera poder enfrentar de mejor manera el escenario electoral del próximo año. Recordemos que se dice con cierta razón que las elecciones municipales y de gobernadores suelen ser predictoras de los resultados electorales de las elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo año. Por lo tanto, creo que de alguna manera el oficialismo lo que va a buscar es retener esos municipios. Por otro lado, la oposición lo que va a buscar es arrebatar algunos de estos municipios donde va a competir con fuerza, por ejemplo, Santiago, ¿no? Lo que puede hacer también en Puente Alto, tratando de mantener ese municipio, La Florida, que son bastiones importantes para la oposición por también el número de electores que podría eventualmente gobernar, ¿no? La cantidad de personas que van a ser gobernadas son importantes y suelen ser un criterio que vamos a utilizar la noche del 27 de octubre para poder ver quién ganó o quién perdió, ¿no? El número de alcaldes electos, el porcentaje de ciudadanos que son gobernados por una u otra coalición o partido político y los concejales que también resulten electos, que suele ser el elemento también que utilizamos para definir cuánto obtuvo un partido y quién ganó en términos de los partidos políticos, porque la elección de los concejales suele tener un componente mucho más político, ¿no? La gente vota ahí por candidatos de los partidos, candidatos concejales, que en el caso de los alcaldes y los gobernadores. Claro que ahí se ven también figuras, ¿cierto? Hemos visto también como la misma televisión ha propuesto muchas figuras que de hecho de ahí mismo van a buscar también para estas mismas candidaturas. Si nos vamos, por ejemplo, hablábamos de Santiago Centro. Aquí va a haber una batalla, ¿cierto?, por un sector que ha sido debatido, discutido, peleado por ambos sectores políticos. Llevémoslo al partido del gobierno, ahora Frente Amplio, ¿cierto? Si en esta unificación, el partido del gobierno Frente Amplio, ¿sería una derrota para el gobierno, por ejemplo, perder sectores municipales? Por ejemplo, Maipú, que es un sector fuerte, Ñuñoa también. ¿Se consideraría una derrota para el gobierno si se pierden estos sectores en las municipales? Yo creo que fíjate que el gobierno en esta elección tiene mucho que perder y todos los pronósticos dicen que va a perder. O sea, hay un ambiente en que el gobierno no tiene una buena aprobación, en que el entorno probablemente esté
bastante cuestionado por algunas decisiones que se han tomado y por algunos resultados de políticas públicas que vamos a ver los efectos justamente a puerta de esta elección. Me refiero, por ejemplo, al alza de las cuentas de luz. Eso sin duda probablemente afecta la votación del gobierno. Pero yo coincido con Marco que hay varios elementos que esa noche vamos a analizar. Uno, por ejemplo, el número de votos. Eso es fundamental. La política es como un partido de fútbol, aprovechando que estamos en la Copa América, y aquí gana el que mete más goles, que son más votos. Eso va a ser sin duda un elemento para analizar. Número de concejales va a ser otro también elemento relevante. Capitales municipalidades, capitales regionales. Santiago, clave, por ejemplo. Si Graci Hasler logra mantener, eso va a ser un buen triunfo para el gobierno. En cuántas capitales regionales el gobierno de alguna forma sale al balcón a saludar. Eso es un elemento fundamental. Y otra cosa que también puede ser bien importante incorporar, sobre todo en el caso de Chile Vamos, van a ser o el resultado más bien de que van a tener municipalidades con candidatos incumbentes en perspectivas futuras. Por ejemplo, cómo le va a ir al candidato de Chile Vamos en Providencia, el candidato de Evelyn Matei, que es Jaime Belolio, o cómo le va a ir al Delfín del alcalde Carter en la Florida. Creo que también van a ser elementos interesantes para analizar esa noche. Probablemente esa noche vamos a ver cálculos y todos van a tener alguna cosa que celebrar. Pero, por ejemplo, otro elemento va a ser muy importante cuántas gobernaciones regionales obtenga un sector y otro. Hoy fíjate que son 15 gobernaciones regionales que tiene el oficialismo y solo uno tiene la oposición hoy entonces. Entonces, ahí también hay una perspectiva de poder avanzar. Yo creo que Chile Vamos, a diferencia del gobierno, tiene mucho que ganar, pero eventualmente está comprometido efectivamente con estos otros resultados que te comenté anteriormente. Pero dada el pésimo resultado que tuvo en la última elección municipal, que fue justo en pandemia, con los retiros involucrados, otra política pública que también se utilizó para hacer campaña, hoy Chile Vamos tiene un escenario mucho más favorable de lo que tuvo hace 4 años atrás. El problema va a ser, pónganse de acuerdo para llevar el candidato ideal en cada uno de los municipios que son relevantes o en las gobernaciones regionales. Y ahí está quizás el desafío más grande que tiene la oposición justamente en estos meses, en esta semana, así que a finales del mes de julio tienen que ya inscribirse los candidatos, es lograr llevar, yo creo que en términos de unidad, porque este sistema privilegia cuando va el candidato unido, al mejor candidato que pueda derrotar al oficialismo. Entonces, la proyección de ustedes de cara a las elecciones municipales, de concejales también de CORE, es que podría haber derrotas, ¿cierto?, o pérdidas de algunos sectores por parte del oficialismo. Claro, porque piensa tú que el oficialismo, los candidatos del oficialismo tienen que cargar con la mochila del gobierno. Las elecciones son plebiscitos también donde la gente evalúa la gestión del gobierno, ¿no? Cualquier elección. Claro. Y por lo tanto el gobierno o los candidatos del oficialismo enfrentan también esa elección con los costos que la gente puede hacer o el castigo que la gente puede dar al gobierno. Comentábamos el tema del alza de las tarifas eléctricas, por ejemplo, que la gente lo traspasa a los candidatos del gobierno para castigarlos, ¿no? Claro. Y por lo tanto puede haber un factor importante de un voto de castigo a la actual administración que no hay que descartar, y eso le hace más difícil también la performance electoral a los candidatos del oficialismo. Por eso que los candidatos del oficialismo quieren que ojalá haya avanzado la reforma de pensiones, ojalá que el tema de los subsidios para las tarifas eléctricas puedan aumentarse, se avance en el tema de la reconstrucción, en fin, para poder compensar lo que puede ser un eventual voto de castigo que suele aparecer en una elección en donde los ciudadanos de alguna manera evalúan la gestión del gobierno. Por eso no es coincidencia que hoy tenga, sobre todo en el sector del gobierno, alcaldes que están pidiendo o congelamiento de las tarifas eléctricas, como lo hace la actual alcaldesa de Santiago, o la presidenta de la Cámara de Diputados, que de alguna otra forma cuestionando el rol del ministro de Energía y solicitando que se amplíe el subsidio que está anunciado por parte del gobierno, porque saben efectivamente el efecto que pueden generar estas políticas públicas, que son súper sensibles para los ciudadanos en los resultados electorales de octubre. O sea, una medida de capturar votos. Claro, o sea, de alguna manera el oficialismo lo que va a buscar, ¿no es cierto?, es poder compensar el eventual castigo que puede haber al gobierno. Y la oposición lo que va a buscar de alguna manera también es un poco profundizar ese malestar, ¿no es cierto?, respecto de cómo el gobierno ha enfrentado temas como son, ¿no es cierto?, esta alza de las tarifas eléctricas a menos de 100 días de una elección. No es una buena noticia para los electores, ¿no? Siguiendo en otra elección que se viene más cerca, ¿cierto?, es la elección de los nuevos líderes del Frente Amplio, de esta unión, ¿cierto?, de los partidos. ¿Cómo ven la salida de la delegada presidencial, por supuesto, Constanza Martínez, del gobierno, priorizando su partido político para ir a la elección, ¿cierto?, de cara a esta elección interna para presidir
el Frente Amplio, dejando de lado su función, que ya lleva poco más de 2 años, donde ya lleva experiencia, ¿cierto? Ya ha desarrollado en un tema sensible, que es seguridad, ¿cierto? Que el crimen organizado, que deje su figura en el gobierno para optar por su partido político? Mira, lo que yo estaba observando es que los partidos del Frente Amplio pareciera ser que tienen un problema de elenco, ¿no? No tienen suficientes personas y suele ocurrir esto entonces que se ven obligados a sacar gente del gobierno, del Poder Ejecutivo, para asumir otras funciones, ¿no? Probablemente después de octubre varios de las actuales autoridades del gobierno tengan que renunciar para poder ser candidatos a parlamentarios el próximo año. Entonces, lo que pasa con la exdelegada presidencial es un poco la expresión de eso, ¿no? Al haber poca circulación de las élites en los partidos políticos, se producen estos fenómenos, ¿no? Entonces hay que recurrir a autoridades del gobierno para poder asumir cargos, en este caso la conducción política del Frente Amplio. Junto a la exdelegada presidencial han surgido 2 candidaturas de parlamentarios, a lo menos una del diputado Giordano. Está ¿sí? confirmada. Está confirmada, pero ya él... ¿Que podía quitarle votos que también? podía, sí, claro, podía decir que se consolida esa candidatura o también ella decide finalmente competir. Podía generar alguna dificultad a la elección de la actual delegada presidencial. Entonces, va a ser interesante lo que ocurra con el Frente Amplio en su elección interna, porque, como te digo, hay un fenómeno de dificultad, de renovación de los liderazgos, ¿no? Que permitan no tener que recurrir a gente que está en el gobierno para poder enfrentar elecciones internas o como podría ocurrir el próximo año con las parlamentarias. A mí me llama la atención, Marco, fíjate que una elección, uno está acostumbrado habitualmente de que autoridades en el ejercicio dejen sus funciones en razón de una elección ciudadana. Me refiero, me voy a renunciar para ser candidato a diputado o candidato a senador. Pero aquí lo que estamos viendo es que la delegada presidencial de la región metropolitana, de la región más amplia, va a renunciar por una elección política, de un conglomerado de partidos. Eso de alguna otra forma también te puede agregar un elemento que quizás no hemos incorporado en la discusión, que es quizás las perspectivas que tiene el mismo oficialismo con respecto al desenlace de este actual gobierno, cuando concentrar quizás el mejor elenco, como dice Marco, en un partido que está en formación, si bien está consolidado, porque ahí forma parte de una figura muy bien evaluada también. Exacto, apostando quizás a futuro, no a este gobierno, apostando a la próxima elección, a posicionar el partido, este conglomerado nuevo que va seguramente buscar rescatar algo que está extraviado en el mundo de la concertación, el socialismo democrático. Entonces, me llama la atención 2 elementos. 1, que la autoridad de gobierno renuncie para una elección más de carácter política, menos ciudadana. Y 2, efectivamente, esta dispersión que hemos visto cuando uno pensaba que la delegada presidencial iba a correr casi sola en esta competencia, han surgido más candidatos que te pueden mostrar también lo que una especie de desorden que existe internamente dentro de los partidos del Frente Amplio, justamente las perspectivas futuras de lo que significa este nuevo referente político. Claro, puede ser también un reflejo de la situación actual que se vive dentro del Frente Amplio, tanto en esta elección como en lo que se viene, ¿cierto?, de cara a elecciones municipales y eventualmente presidenciales. Yo les decía, ella es una figura que probablemente es la candidata del gobierno, ¿cierto?, tiene el apoyo de los ministros que son del Frente Amplio también, del presidente. Es la candidata del presidente Boric. Puede haber sido una mala decisión también por parte de ella, porque muy bien evaluada, estaba haciendo un muy buen trabajo. Deja esto por priorizar, ¿cierto?, el partido político, pero puede que quizás no salga electa como presidenta de su partido, considerando que estaba Andrés Giordano, que viene por parte de Revolución Democrática, ¿cierto? Y podría entrar también Gael Jomans, que podría eventualmente quitarle votos dentro de la contienda. Sabemos que se dividen, ¿cierto?, las facciones, por decirlo de una manera, y podría arrebatar algunos votos y eventualmente perder esta elección. Claro, ¿El error de su parte? Al principio el riesgo era más controlado, ¿no? Claro. En los días previos, cuando se había anunciado que ella podría ser la candidata a presidir el partido, pero cuando irrumpe entonces sectores de Revolución Democrática que empiezan a resentir un poco que Convergencia Social, que era el partido mayoritario, de alguna manera, ¿no es cierto?, impusiera no solo a la presidenta, sino que también al secretario general de la nueva colectividad del Frente Amplio, es que entonces comienzan a producirse estos movimientos que, claro, generan un espacio de incertidumbre respecto del resultado, ¿no? Y ahí es donde uno dice, bueno, habrán evaluado bien el riesgo, pareciera ser que sí tienen control, porque en el último plebiscito, justamente para formar este partido nuevo, el Frente Amplio, quienes tuvieron una mayor participación fueron los militantes de Convergencia Social, por lo tanto votaron cerca de 8.000 personas, por lo tanto eso les da un piso mucho más seguro para poder ganar la elección, pero evidentemente
quedan heridos, ¿no? en este tipo de elecciones internas y aquí, en un partido nuevo que se está formando, siempre esos roces, siempre esas heridas que no logran procesarse adecuadamente, luego se convierten en problemas de lucha interna que hemos visto históricamente en los partidos en Chile. Ingresando un poco a la situación actual, ¿cierto? Al escenario que tiene actualmente Frente Amplio en esta unificación, ¿cierto?, de partidos, bajo esa figura, bajo la figura de que, por ejemplo, la candidata del gobierno, hablamos de Constanza Martínez, salga electa ella como la presidenta de Frente Amplio, viene el cargo que viene después, ¿cierto?, la Secretaría General, que se estaría guardando para alguien de Convergencia Social. ¿Qué pasa con Revolución Democrática aquí? ¿Hubo una unión o se absorbió a Revolución Democrática por parte de Convergencia Social? ¿Cómo ven ustedes esta unificación por parte del Frente Amplio bajo un escenario donde no habría ninguna figura potente, ¿cierto?, de los cargos más importantes que sería la presidencia y la Secretaría General? Yo creo que Revolución Democrática es un partido que está como en un periodo como de transición entre los cuidados intensivos y los tratamientos ya paliativos para terminales. O sea, hoy o ayer, no sé, se cumple un año desde el inicio del caso Convenio. De hecho, salió un resultado de la Cámara de la Comisión Investigadora en donde, de hecho, solicitaban la renuncia de una subsecretaria dada su vinculación a una de las fundaciones vinculadas a este caso. Y yo creo que eso dañó en el alma, fíjate, a Revolución Democrática. Todavía no han logrado sanar en el fondo el daño que se le generó a raíz del caso Convenio. Y estamos viendo justamente, quizás en la elección más relevante que le va a tocar a este conglomerado vivir, efectivamente los coletazos de eso, que va a quedar relegado en un segundo plano eventualmente, si es que la candidata del presidente Boric logra la presidencia del nuevo Frente Amplio. Y yo tengo la sensación de que efectivamente ahí se van a pasar cuentas del daño que tuvo el caso Convenio justamente al gobierno y a todos los partidos que formaron parte del oficialismo entonces. Entonces, no nos sorprendamos con que Revolución Democrática tenga unos lugares más secundarios, al menos si es que la elección favorece a la delegada presidencial. Esto sería entonces declarar una absorción, ¿cierto?, de Revolución Democrática, porque se pierde un poco como partido, como fuerza potente dentro del partido, considerando que las personas más potentes van a quedar dentro del sector de Convergencia Social. Claro, porque la queja de Revolución Democrática, esto que dice Rodrigo, que se sienten que esto no es una fusión, sino que es una absorción, ¿no? Por algo se descuelga también este candidato de Revolución Democrática. Pues exactamente, porque de alguna manera recordemos que cuando parte el Frente Amplio en el 2017, era Revolución Democrática el eje de todo este conglomerado, ¿no? 6 años después esto se ha dado vuelta y especialmente a partir del caso Convenio Fundaciones, la crisis ha golpeado mucho más fuerte a Revolución Democrática. La mayoría de los militantes involucrados son de ese partido político, eran de ese partido político y evidentemente hay una sensación ahí de que no han podido procesar adecuadamente esa dificultad, ¿no es cierto? Recordemos que ellos llegaron a cambiar la política, a renovar la política y efectivamente eso no lo consiguieron ni muy por el contrario, no terminaron en situaciones como las que conocimos hace un año con el caso Convenio Fundaciones. Por lo tanto, yo creo que hay una resistencia todavía, hay una dificultad para procesar esas diferencias en este nuevo partido y el gran desafío de la presidenta del Frente Amplio va a ser cómo conviven, ¿no es cierto?, estos sectores internos que antes eran partidos políticos, movimientos, que tomaban sus propias decisiones, ahora bajo un único conglomerado, ¿no es cierto?, el gran desafío es si logran actuar colectivamente. Para ir cerrando ya, ¿cómo ven el futuro de esta unificación, de este nuevo partido Frente Amplio, ¿cierto?, en términos de alianzas? ¿Dónde va a estar la alianza potente? ¿Con el Partido Socialista? ¿Con el Partido Comunista? ¿Dónde van a ir a buscar ese apoyo, ¿cierto?, de cara a futuras elecciones, de cara a las elecciones presidenciales? Porque las municipales ya vienen muy cerca, ¿cierto? ¿Dónde van a tener que buscar ese apoyo para poder gobernar eventualmente? Yo voy a seguir con la Copa América. Yo creo que, aunque estemos eliminados, voy a seguir hablando. Equipo que gana repite, dicen por ahí en jerga futbolística. Y me da la sensación de que se han logrado, más allá de los problemas, de las divisiones coyunturales que han habido, una cierta comunicación entre lo que es el Partido Comunista y el Frente Amplio. Yo tengo la sensación, además, que este nuevo conglomerado va a entrar a la disputa del elector que tiene hoy el socialismo democrático. Entonces no veo que las alianzas vayan justamente con quien naturalmente tengo yo que competir. Entonces está la sensación de que yo veo más consolidado la alianza Frente Amplio-PC que eventualmente estos vasos comunicantes con el socialismo democrático. Porque finalmente tengo, si quiero crecer, tratar de masticar un poquito la torta que hoy tiene el partido del Partido Socialista. Marco.
Sí y no, porque yo también veo que el Frente Amplio, el aumento de la aprobación presidencial en las últimas encuestas, tiene que ver también con que el socialismo democrático de alguna manera ha logrado estivar la carga, ¿no es cierto?, del gobierno para que el barco pueda avanzar, ¿no? Si tú tienes mal estivada la carga, se hace difícil que un barco se mueva. Y yo creo que el presidente Boric y el Frente Amplio se han dado cuenta de que quienes han hecho posible eso en una buena medida, una medida importante, han sido, ¿no es cierto?, los partidos del socialismo democrático. Pensemos en el rol que está jugando el ministro Mario Marcel, o la ministra Toá, o el ministro Elizalde, que de alguna manera han permitido que, como decía, este barco pueda avanzar. Eso se ha expresado en una valoración positiva de la gestión del gobierno y del presidente, y por lo tanto eso podría llevar a pensar, ¿no es cierto?, que haya un entendimiento mayor entre el Frente Amplio, este nuevo partido, y el socialismo democrático, y en donde el Partido Comunista pueda quedar en una situación nuevamente aislado, ¿no es cierto?, de estos entendimientos. Eso está por verse, porque va a depender también de los resultados que vamos a ver en octubre para poder pensar un poco en ese alineamiento de las alianzas internas. Un Partido Comunista que también tiene su votante fiel, ¿verdad? Y sus problemas, ¿no? Porque vemos que está un poco dividido entre un sector de Lautaro Carmona, de Lago, de Jadwe, y el otro que está en el gobierno. Yo veo a un presidente más comunicado con ¿cómo se llama?, con la vocera de gobierno, con el ministro Sexpress. O sea, sí, lo vamos a ver, me imagino. Creo que es más fácil la comunicación. En la medida de que se vayan pensando alguna vez que ya haya una elección a un presidente. Entonces, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Marco Moreno, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena noche. Gracias. Muy buena noche. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujo de cajas, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 2 UFs al año, toda la información en kame.cl o en comercial@kame.cl. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con más Vía Pública. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé. La empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 sus empresas y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Regresamos entonces a Vía Pública. Ya nos acompaña aquí Camila Musante, diputada independiente, ¿cierto?, para hablar sobre esta iniciativa que viene con algunos políticos, ¿cierto?, del Partido por la Democracia, además de otros independientes, para presentar un recurso de protección para poner fin, ¿cierto?, al cobro o a esta alza a la electricidad, ¿cierto?, al servicio de la electricidad que estaba congelada desde el año 2019. ¿De qué se trata esta iniciativa? ¿Cómo funciona este recurso de protección? Buenas noches. Buenas noches. Lo primero, buenas noches. Bien, como ya saben, todos están al tanto, va a existir un alza que ya comenzó a operar a partir del día de ayer, 1 de julio, que va a continuar en octubre con otra alza y que finalmente se termina de proyectar en enero del próximo año. En algunos casos, incluso las personas van a ver un aumento de hasta el 60% en sus cuentas de luz a fin de mes. Las alternativas que se están manejando hoy día sobre la mesa son principalmente subsidios al consumo, entendiendo que no solamente el aumento de la energía significa un alza de la cuenta a la luz, sino que también significa un alza de los productos y servicios. Ya el Banco Central calculaba un aproximado de un 1,5% de aumento en la inflación, producto del alza de las cuentas de la luz. Y va a significar una situación muy compleja para muchas pymes. Entonces, hoy día, con los subsidios que recién, a propósito de los anuncios que hizo el ministro Pardo el día de ayer, van a alcanzar al 40% de la población, nosotros decimos, a esto hay que ponerle una pausa, porque realmente, por una parte, los subsidios que no mitigan la totalidad del alza, que solamente alcanzan a pagar una parte del alza, no están llegando a toda la población, no abarcan a los sectores medios, no se hacen cargo de la situación de las pymes. Pero por otra parte, si nosotros cada vez que se produzca, ¿verdad?, en estas etapas que yo te mencionaba, David, un aumento de las cuentas de la luz, vamos a plantear un subsidio, no estamos buscando verdaderas salidas. Yo creo que nosotros tenemos que
en diálogo, ¿verdad?, entre parlamentarios, con el Ejecutivo, dentro de la mesa técnica, tomar una decisión final que aborde el fondo del problema. Y el fondo del problema, y lo voy a dejar planteado esto, ya me puedo meter más en el área del recurso, es apostar por el ahorro de energía, por ejemplo, que el Estado financie a una persona que pueda cambiar sus electrodomésticos por otro que produzca menos energía y, por lo tanto, que salga menos la cuenta a fin de mes. O ahí hay una propuesta que planteaba el exministro Mena a propósito de apostar, ¿verdad?, por la construcción de techos solares para permitir que las familias tengan energía a costo cero. Una medida que él calculaba en 1 millón de techos solares, 2 millones de chilenos con costo cero en la energía, y una política que costaría 1/3 de lo que costó el subsidio que se aprobó por el aumento de los combustibles en 2022. Entonces, alternativas sobre la mesa para abordar el tema más de fondo de energía hay, pero ¿saben lo que no hay? Tiempo, porque ya empezó a regir el decreto, ¿verdad? La ley, el decreto que permite el alza de las tarifas el día de ayer, el día 1 de julio. Entonces, nosotros queremos buscar una solución más integral a esta situación, que no solamente el alza de la luz, es el alza del costo de la vida, es un 1.5 en la inflación, es una situación complicada para las pymes, es una situación complicada para los sectores medios, y en eso entendemos que una alternativa es decir, pongamos una pausa a propósito de este recurso de protección, suspendamos el alza y luego vemos cómo damos una salida real y no que muchos chilenos se quedan con esa impresión de los parches de los subsidios. Pero esta alza ya no fue pausada de manera prolongada, o sea, está congelada del año 2019, es una deuda que se fue acumulando, que eventualmente hay que pagarla. El mismo presidente dijo, esto hay que pagarlo. ¿De dónde sacamos los recursos? ¿Cómo pagamos esta deuda si se congela? Si se acepta este recurso de protección, se congela el alza, por ejemplo, en este caso, del servicio eléctrico, ¿cómo pagamos la deuda? Bueno, yo ahí tengo una diferencia. Yo creo que esta alza va a ser tan significativa que en muchos casos va a significar un incumplimiento, un no pago de la cuenta, y finalmente vamos a seguir sumando más dinero a esa cuenta. O sea, se va a ir aumentando finalmente la deuda, porque para muchas familias la verdad es que va a ser bastante insostenible esta situación. Yo creo que nuestro país sí tiene recursos. Cuando se habla que no existen recursos actualmente, yo no cuestiono en absoluto la palabra del ministro Marcel, pero sí creo que debe plantearse una buena estrategia de recaudación fiscal para ir en el pago de la deuda de los consumidores, ¿verdad? A propósito de los contratos, que ya es una cuestión que podemos ir a revisar también más atrás en toda esta trama que termina explotando finalmente este año. ¿Y qué quiero decir con una recaudación fiscal? Yo creo que nuestro país tiene muchos recursos. Nuestro país en el ámbito de la minería es tremendamente rico. Y acá es importante que las autoridades tomen decisiones que son estratégicas, cuando, por ejemplo, se va a explotar uno de los minerales más importantes para nuestro país, a propósito del litio, y que además tenemos la reserva, el salar más importante a nivel mundial. Entonces, ¿por qué, yo me pregunto, no se adoptó la decisión de generar una licitación cuando, si se hubiera provocado una licitación a propósito de la explotación del litio, hubiésemos podido recaudar aproximado, porque hay varios cálculos, por lo menos unos 10.000 millones de dólares. Pero eso en un periodo de tiempo, esto es acotado. Sí, es un periodo de tiempo, pero nosotros también tenemos que pensar en soluciones a largo plazo. También de eso se trata un poco este recurso de protección, donde vemos que finalmente las únicas salidas que hay hoy día sobre la mesa son los subsidios, y que muchas personas dicen, está bien, es necesario, porque esto le tenemos que hacer frente el día de mañana. Pero en la política no solamente tenemos que enfrentar los problemas en base a la contingencia o para salir del paso, sino que también tenemos que ser capaces de construir salidas a largo plazo. Ver, por ejemplo, cómo nos podemos hacer cargo de una parte de la deuda, o por lo menos transparentar y decir, a ver, sobre los intereses, que son casi 1/3 de la deuda, ¿verdad?, a propósito del congelamiento del año 2022 que se produjo en este gobierno, bueno, se van a poder financiar, ¿verdad?, si nosotros generamos una recaudación fiscal a propósito de la licitación de la explotación del litio. O otro elemento que surgió durante la mesa técnica, donde está presente el ministro Pardo, es la recaudación vía royalty, que está asignada a las 4 regiones que están asociadas a la minería, pero que hoy día no tiene un uso, un destino específico, y que son de alrededor de 200 millones de dólares, ¿verdad?, que es una cantidad importante de dinero, y que está ahí, que todavía no hay una destinación, un uso. Entonces, yo creo que hoy día hay que plantearse una estrategia fiscal de recaudación para ir
al grueso, al fondo, a la deuda, también estas medidas que permiten salir del paso, pero de ninguna manera nos podemos quedar solamente en la primera barrera de contención de la crisis. Ya, se acepta este recurso de protección, se congela nuevamente la deuda, no se les hace el alza de la electricidad a las personas en su casa y comenzamos este proceso, ¿cierto?, de buscar métodos para encontrar dinero, que va a ser un proceso a largo plazo. Pero ahora, ¿cómo se paga la deuda ahora? ¿Quién? ¿Tiene que pagar el gobierno esta deuda o parte de esta deuda? ¿Tú dices que ese dinero tiene que salir del Estado? A mí me parece que, mira, acá hay harto derecho comparado. Si uno revisa, por ejemplo, la Declaración de Derechos Humanos o el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, en ambos se reconoce el derecho de tener una cierta calidad de vida, una calidad de vida adecuada para una persona. ¿Y qué quiere decir esto? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que el acceso a los servicios básicos es una garantía que cada Estado debe garantizar o debe respaldar. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta que me hace David, yo sí creo que hay un deber de parte de todos los Estados de garantizar el acceso a los servicios básicos. En el caso de nuestro país, claro, las personas tienen que pagar la cuenta de la luz sin lugar a dudas, pero cuando hay una medida que no ha sido suscrita por los consumidores ni los clientes de la luz en Chile, que va a cambiar, ¿verdad?, el bolsillo, el presupuesto familiar al punto de generar un incumplimiento en el pago de esa cuenta de luz, bueno, ya no estamos hablando que esté garantizado verdaderamente el acceso, ¿no? O cuando vamos a poner a una persona en una posición de tener que definir entre la compra de medicamentos o el pago de la cuenta de la luz, bueno, también parece que estamos afectando otro tipo de derechos como la salud o la integridad física y psíquica de las personas. Y en eso quiero hacer mención al caso de las personas que son electrodependientes, que son más de 10.000 en nuestro país, 10.067. Hace una semana atrás exponía una de las representantes de las organizaciones de las personas electrodependientes que hoy día el subsidio que está establecido por ley solamente alcanza para 50 gigawatts, que es más o menos 6.000 pesos. Y las personas que son electrodependientes consumen 7 veces eso. Entonces, realmente una medida de alza de la luz, como la que se van a enfrentar ahora, a propósito de la primera alza en julio, luego en octubre y finalmente en enero, va a significar que las familias electrodependientes se vean muy complicadas. Yo entiendo que se está trabajando ahora, a propósito de la mesa, ¿verdad?, con el ministro de Energía, en una medida de ampliación, entendiendo que ese subsidio que ya existe es insuficiente, pero eso yo creo que pone en contexto también de la afectación de derechos que genera una medida como esta. Porque al final los recursos de protección son para eso, son para proteger los derechos más fundamentales y esenciales de una persona. Y yo en eso creo que sí hay una situación muy injusta que van a tener que enfrentar muchas familias en nuestro país y que para lo que evidentemente no estamos aún preparados para abordar, porque, por ejemplo, este subsidio en el caso de los electrodependientes no es suficiente. Si no les va bien con los recursos de protección, ¿van a avanzar con el proyecto para derogar la ley tarifaria eléctrica? Sí, yo eso entiendo que es una moción, una iniciativa que presentó la diputada Joana Pérez junto a otros parlamentarios que anunciaron el día de hoy. Me imagino que también ella va a estar impulsando la tramitación de ese proyecto. Yo no soy emocionante ¿Pero estás de acuerdo con optar por este camino? Si no, idea de legislar a propósito de la derogación, pero a mí lo que sí me parece es que no podemos quedarnos de ninguna manera de manos cruzadas frente a una situación que es extremadamente compleja. Yo ya lo decía, acá hay varios grupos que están con muchas incertidumbres. Por un lado, las personas electrodependientes, por otro lado, la misma clase media, por otro lado, las pymes o las pequeñas y medianas empresas sobre las que poco se ha hablado a propósito del alza de la cuenta de la luz. Para ellas la luz es un costo fijo. Entonces, ese costo, ¿qué va a pasar? Se va a terminar traspasando a los consumidores, se va a terminar traduciendo en una falta de pago a los trabajadores, se va a terminar traduciendo en problemas de solvencia. ¿Cómo se va a ir a mitigar la crisis respecto de las pymes o las microempresas familiares? Y yo ahí creo que tenemos una deuda todavía porque hay cuestiones que no están resueltas y eso también ha sido bastante evidente en estos días y también como una crítica ciudadana que se ha levantado de manera transversal. Entonces, yo por lo menos como parlamentaria, también con los diputados que me acompañaron en la propuesta de presentar este recurso, no quisimos quedarnos de brazos cruzados y ahora estamos absolutamente dispuestos a trabajar
en encontrar alternativas, no solo para mitigar y para paliar lo que tiene que ver con la ampliación de los subsidios, sino del fondo de esta crisis. Por ejemplo, alternativas de cara, se acepta este recurso de protección. ¿Cómo abordamos la situación de aquí para adelante? ¿Cuáles son las alternativas que están barajando? Bueno, yo ya lo decía, yo creo que hay que tocar el tema de fondo, que es de energía. O sea, porque finalmente hoy día las propuestas que Pero hay... esa es una medida a largo plazo, yo digo a corto plazo. Mire, nosotros hicimos una propuesta que tiene que ver con la rebaja del IVA, ¿verdad?, que fue aceptada y que fue incorporada, y a mí me parece que en eso el ministro de Energía tuvo muchísima apertura para poder completar y llegar al 40%. Habría que ver si una medida como esa se puede ampliar, y también qué va a pasar a propósito de la propuesta que viene también del Ejecutivo sobre la contratación directa de clientes con los pequeños medios de distribución o PMGD, que son conocidos y que permitirían también ampliar el espectro de personas que se ven beneficiadas con estos subsidios. Ahora, yo como quiero volver a levantar el punto, yo entiendo que hay que ir en ayuda de inmediatamente, pero por otro lado creo que si frente a las alzas que van a venir, recordemos que esto no es solamente ahora en julio, viene un alza en octubre, viene un alza en enero del otro año. Si cada vez que se produzca un alza nosotros vamos a salir a decir más subsidios, más subsidios, más subsidios, ¿qué es lo que estamos generando? Si los subsidios no son para siempre, son a 2 años. Entonces estamos como diciendo más gasto, más gasto, más gasto, más gasto, pero de aquí a 2 años nos vamos a volver a enfrentar a la realidad de los precios de la energía y esto va a volver a explotar. Para mí yo creo que eso es simplemente incentivar una olla de presión, y hoy día tenemos que tratar de encontrar salidas que den respuesta al precio de la energía. Yo ya te mencionaba, por ejemplo, el incentivo del ahorro, que se produce como una política de Estado y que sí da soluciones a largo plazo, porque finalmente si a mí me cambian mi refrigerador u otro electrodoméstico, o ya la ampolleta de la luz, por una que gasta menos, no solamente voy a tener el ahorro en que el Estado me está subsidiando esa compra, sino que en el largo plazo yo voy a gastar menos energía y por lo tanto mi cuenta va a ser más barata. Desde ese momento hacia el futuro, no desde ese momento hacia 2 años más, como está planteado ahora en los términos del subsidio. Camila Musante, diputada independiente, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Una buena noche. Buenas noches igualmente. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con Vía Pública. Regresamos a Vía Pública, nos vamos de inmediato a ver qué es lo que tiene nuestro portal de noticias con lo más importante de la jornada. El gobierno rechaza un 7º retiro tras conocerse la fecha de tramitación. Estamos en momentos complejos como para hablar de un 7º retiro. La ministra Tobá expuso sobre la iniciativa que son unos que se benefician y los pobres que sufren las consecuencias. Los detalles de esta noticia, por supuesto, en 24horas.cl. Vamos a ver el tiempo para los próximos 5 días. Este miércoles suben las temperaturas. Al fin tendremos una máxima de 17 grados y una mínima de 3 y estará parcial. El día jueves mantenemos una alta temperatura con 16 grados y una mínima de 3. Continúa parcial, lo mismo para el día viernes, máxima de 15 y mínima de 3. Buen fin de semana vamos a tener, va a estar despejado día sábado y el día domingo con máximas de 16 y 14 grados, mínima de 4 y mínima de 2 para el día domingo. Va a ser poco frío, así que va a estar bueno este fin de semana y muy soleado. La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales dio a conocer su habitual informe País de Músicos, el cual entregó detalles del consumo de música chilena en el año 2023 y en los últimos años. Uno de los datos más reveladores fue el listado de las 30 canciones chilenas más escuchadas en plataformas digitales durante la última década, del 2013 al 2023, con gran predominio de la música urbana. De hecho, estamos escuchando aquí música urbana, pese a haber sido lanzada en el año 2022, Una noche en Medellín, de Cris MJ, lidera ampliamente el ranking con más de 755 millones de reproducciones. Le sigue muy de cerca Mon Laferte y Tu falta de querer y Ultra Solo, una gran canción de Polima West Coast y Pailitia. Con esta canción de Cris MJ dejamos hasta aquí esta edición de Vía Pública. Que esté muy bien. Buenas noches.
Dímelo, francés in the beat, matando a los malhechón. Perreo, a que los Island. Ya saben qué es lo que es.